Mandé ahí terei porque Sí. ai cuau jaco ara pejina moko imita caria y catupure terei va haimpa por ahí terei va veis a ueru papetei va y por ahí terei vea. Sí, Sole. Ande paña imagina, oye, fusionar la rat a la guarania. Añi imagina petei tempia po y por ahí terei o sea Sí. mopea voy a yepa hay por ahí tepa o ya po y pues tempia po entonces. Oye, pues a mapa. Mapa y cuela, guajina. Sí. Ahora, con la era artístico. Ya presentaron super cuepe era artístico. Jaimón, Hoy uca ñande tiña vejina más ve ja al cubo. Pea Al la era artístico. cubo, Jina, va, ay, ella fuera bandera- ya por rat. Sí, va ese catupure y cuela o lejijan hoy por abo janguala y nombre artístico nada pande porque y llamativo y gusto ñajendúa ahí porque más ve al cubo. Sí. Allí vale. Así que ya me más Gina, bienvenida te peguaje por ahí que Martín, Jaupecha, ve hoy ya me ve algo, va eso pone en mí, ¿cómo están? Bienvenidos a Guarani TV. Maitei, Mateco. Y acá estamos, amanecimos súper bien. ¿Qué tal ustedes? Estamos muy contentos de estar acá. Y bueno, estamos felices porque bien tempranito nos levantamos para venir a compartir nuestro arte con ustedes. Al que madruga, Dios le ayuda y vengo a Jaupare, ya voy por ama bellumba, ese para algo. Buen día, muchas gracias por el espacio. Bateco, Y por Tranquilo, ahí para terei. que va, porque veita primero peor en nivel a Guarani TV. Peimona. Y preguntarles antes que nada cómo nace la idea de fusionar la guarania con el rap. Bueno, para empezar, bueno, no hablamos bien guaraní, ¿verdad? No, vamos a ella tener que- peteca tu suendeña sentí ya cómodo. Bueno, y por la influencia que tuvimos a través de nuestros padres, de recorrer un poco por el interior, escuchar la guarania, con los años uno va reconociendo lo nuestro, ¿verdad? Al principio nosotros adoptamos el estilo del hip hop, el rap, pero después con los años vos te das cuenta que uno tiene que estar orgulloso de su país, de su patria, de su origen y cómo no vas a estar orgulloso, por ejemplo, del guaraní. Yo, por ejemplo, siento mucho que en mi entorno no me enseñaron a hablar bien. Yo para más o menos, ni eso me animo a decir, ¿verdad? Pero sí sé que hay que inculcar a la gente para que hable, para que practique, porque es algo excelente, es algo, una identidad propia, ¿verdad? Y cuando uno viaja de repente y te encontrás con un paraguayo también que habla así, te da piel de gallina, así. Y a mí me pasó cuando viajé, te encontrás con un paraguayo y querés hablar también en guaraní, no te sale, es como que tenés asignatura pendiente. Me pasó una vez así por las calles de Brasil que Mañamico ahí la pinta dice así, ¿verdad? Yo ya pillé que ellos pensaron que yo no era paraguayo, yo le dije así, me dice así yo. Y así, eso por ejemplo nos llena de orgullo, ¿verdad? Y para volver un poco a tu pregunta, ¿verdad? Es porque la guarania, el hip hop es nuestro estilo y la guarania es bien nuestro, entonces teníamos que hacer, yo sentía ese compromiso de hacer algo propio, algo que nadie hizo, que es fusionar la guarania, que es el único estilo paraguayo que realmente es nuestro, la guarania, porque después ni la polka no es tan nuestro como es la guarania. Sí. Hamba ella oñe por un peapete mi apomba ella perela bueno roñe reunida co ara peja lo yapota peapete pura hey ñande ba teba o gustaba la dos oídos bella chupe la hendúa la guarania jaupecha ve la rat la hip hop fuera. ¿Y cómo fue ese comienzo, por ejemplo? ¿Cómo fue que vino en la mente así, queremos hacer esto? Ya dijiste, ¿verdad? Que cuál era el motivo. Pero, o sea, ¿cómo fue realmente así que un día así, bueno, vamos a animarnos? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue ese paso que dieron? Y tuve un recorrido ya yo desde el 2003, yo ya había hecho Recuerdos de Pacaraí en versión rap. O sea, la guarania metí dentro del rap. Y se me quedó como asignatura pendiente hacer lo contrario. Y uno va madurando musicalmente, por decirte, no sé si es la palabra correcta, madurar, ¿verdad? Pero sentí esas ganas de, no, ahora es el momento, tengo ya la experiencia, las ganas y tengo que hacer algo que nadie hace. Buscar ese camino como músico, como artista. Y entonces ahí me topeté con la guarania. Yo conozco tal canción, investigué, pregunté y justo las canciones también que me recomendaron eran las canciones que yo conocía, entonces ahí volvés a escuchar y sí te trae recuerdo de la infancia, de ir a visitarle a los abuelos, entonces
Este es el camino donde yo voy a encontrar mi identidad y voy a poder transmitir a las nuevas generaciones que les gusta el rap, que solamente escuchan música en otro idioma o el hip hop, que se pueda conectar también con Luis Alberto del Paraná, con todos los otros artistas folcloristas que a todos nos gusta de alguna u otra forma. Compromiso Eterno se llama el grupo que ustedes integran. También preguntarle al Cubo, ¿verdad? ¿Cómo se siente con este proyecto tan lindo que ya es hoy realidad, que también conllevó ciertas preocupaciones porque nos decían que ustedes tuvieron que contactar con un profesor que les ayudaba con la letra? Me imagino que la pronunciación también tuvo mucho que ver. Sí, la verdad que nosotros estamos estudiando guaraní como para hacer nuestras canciones, ¿verdad? Porque nos asesoramos con un profesor a la par que hacemos nuestras canciones. Nosotros, por ejemplo, no sabemos expresarnos muchas veces en guaraní, pero tenemos la idea de lo que queremos decir. Y conversamos con el profesor y le decimos, mira, yo quiero decir esto en tal estrofa. Y el profesor nos dice, sí, puede decir de tal y tal forma. Y buscar la forma de que rime. Eso es lo complicado, ¿verdad? Porque tiene que terminar en rima cada patrón. Entonces, es un aprendizaje constante, porque la verdad que es un compromiso bastante... Es un desafío para nosotros, porque nosotros sentimos el peso de que tenemos que hacer, cada obra que hacemos tiene que ser perfecta como es la guaraña. Totalmente. Y también ir consultándoles cómo fue el proceso de la grabación ya de esta canción que se llama Boraihuazo. Mira, yo por ejemplo, en una parte de mi letra digo, Sheñe anda y puacay, digo, ¿verdad? Mi corazón no aguanta. Pensamientos erróneos como el Judascay, digo, ¿verdad? Eso es algo muy patriota, ¿verdad? Porque el Judascay pues es algo que Judas falló al tomar las decisiones, ¿entendés? Y de repente él se fue y se quitó la vida, ¿verdad? Y va más o menos así, ¿verdad? Buscar un poco de poesía, encontrar la poesía, convertir en guaraní, o a medida que uno va escribiendo también, saca ya de lo más profundo el guaraní hablante que tiene, aunque sea poco, y empezamos a conectar ahí, a buscar las palabras, las influencias. Y entonces ese es el proceso que nosotros dos pasamos como raperos, ¿verdad? Aparte que la canción esta de la letra de Rosalía Díaz de León, que es muy poema, hay puro poema, hay pura poesía. Entonces vos escuchás, y cómo no conectar con algo así cuando escuchás, te pones a leer la canción y te das cuenta que hay buena poesía. Entonces te da ganas de querer también hacer algo bien poético. Y ese fue el primer desafío como rapero. Y después el otro desafío es rapear sobre la guaraña, porque la guaraña no tiene el mismo compás que tiene en la música normal, por decirte, el pop, el reggae, el reggaetón y nada. Se tiene otra forma de rimar. Entonces ese también fue un cambio de mecánica que tuvimos que hacer, pero al final quedó súper bien. Y nosotros, después de mucha práctica, mucho entrenamiento, por decirte, disfrutamos muchísimo al hacer. Para mí es como una felicidad extra al rapear en guaraní y saber que hice bien mi parte, que hice bien la tarea, ¿entendés? O sea, es una buena sensación, una sensación increíble. Y yo insto también a los rappers que les gusta el rap, el hip hop, que se animen. Yo conozco muchas bandas nacionales que sí rapean en guaraní, pero no rapean en la guaraña o en la polca, porque es un desafío extra. Entonces eso es lo que hicimos. Genial. ¿Y cuánto tiempo, sean honestos, les tomó realizar todo lo que es la producción, ya sea de la traducción, de rimar y de que también el sonido esté totalmente concordado con todo esto? Mira, la verdad que ponerle que decía es que nosotros pudiéramos dedicarnos al 100% a la música, podemos hacer en una semana capaz, ¿verdad? Pero como tenemos nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, entonces sí nos lleva un mes o 2 meses por ahí más o menos. Él hizo en tiempo récord porque yo le llamé, hey, tenemos que rapear, y él ya en la segunda semana él ya me trajo así sus rimas, ya me rapeó, ya entró más o menos en tempo, y entonces fue un poco más rápido. Yo sí soy más lento, tengo más responsabilidad, de repente yo en mi trabajo ahí escondido estoy... Claro. Sí.
Hace ya se te reíma veile que tu hanwaisha tapisha kwara yande de sha no kwa y cuemba etimbia porepa ñeñe mugueta hamba ella po se pe y pona iterei mante barango entonces ya en tu se te reía ve y catupico ya en du ya shamia ve y catu hanwaisha oñondi ve ya aprecia ko tembia po y pona ite ya po baji cuei. Ahí no te encuentro, se van a puta descontento. Mi canto cambiaste el lamento. Dejé ya vive el departamento. Embora el ju, alguien de guache por Cuba. Como Lupa, calzar, uguare, ajata, puta. Si de tico te. Esa es más fuerte. Tink, tink, tink. El tink. Ah. Ahí no te encuentro, se van a puta descontento. Mi canto cambiaste el lamento. Dejé ya vive el departamento. Embora el ju, alguien de guache por Cuba. Como Lupa, calzar. Sí, sigue. ¿Estamos escuchando? Pensé que fueras de esa manera ni nunca andaremos ahí. Aunque si supiera que la vida diera la share y llamo ahí. Sí, hay que Ya ella es la pecha para ella el proceso de grabación ya pues y cueina. Pia pete me por la videoclip na iti no se lleva, pero hay que tu cuama o en du y cuela trabajo completo. Sí, ya está en todas las plataformas digitales esta canción Moray Cruz Azul. Puedes escuchar en YouTube, puedes escuchar en Spotify, en donde quieras, inclusive en Instagram, Facebook. Si quieres alzar en tu historia, escribís Compromiso Eterno Moray Cruz Azul y vas a encontrar ya ahí la canción para escuchar, sacarte fotos, usar. Allá sin puedo problema. más chepear entonces las historias a publicar jamás ve entonces o puta por ahí tereita. A los amigos que están en la radio también, si quieren compartir en la radio, poner ahí para despertarse, escuchar, extrañarle a sus chicas. Ay, cuando vaya para los viraliza puede traer de TikTok pe muy porque upi y cuela videos ha o puta por ahí te ya la audios ese. Sí. Con peche y por ahí traer ve cuando suben así videos así que va con la música. Así mismo. Se viraliza muy rápido porque esto, por ejemplo, muy importante ahora, la tecnología, que ayuda muchísimo para que la música pueda llegar a muchísima gente. Totalmente nos obliga también a aprender mucho de la tecnología de TikTok, de entrar a las plataformas y compartir. También necesitamos de la gente que nos conoce, que comparta, que escuche, que se anime a disfrutar de nuestro arte. Qué lindo realmente ver el proceso de la grabación, porque ahí se ve que están practicando, que están haciendo un arreglo, que se ve también que se está ejecutando en este caso el arpa, entonces ahí se van sacando sonidos, vuelven a perfeccionar, ahí justamente estamos viendo en imágenes, y qué lindo es que todo eso que ustedes ya grabaron salió en un salió un muy lindo producto que lo pueden encontrar en las redes sociales, como ya dijeron, también en YouTube. ¿Y cuándo se viene el proceso de grabación de un videoclip o qué es lo que tienen pensado para esa ocasión? Y tenemos planeado ya este mes que entró, tenemos planeado ya hacer el videoclip, cerrar eso. Ahí en ese video que estamos viendo de apoyo, ahí está DJ Choco, que es nuestro vocalista, el que hace la parte de los coros. Le mandamos saludos, él es de Alberdi. Está ahora por Alberdi, por eso no vino con nosotros. Y también está ahí Martín Portillo, que tocó el arpa y es un folclorista muy renombrado, muy respetado y tiene una magia cuando toca el arpa. Cuando escuchan la canción se van a dar cuenta. Y estamos trabajando en el videoclip y yo creo que el videoclip es un desafío también, porque la canción quedó súper lindo, quedó súper bien, y el videoclip tiene que estar a medida, a nivel. Sí, yo ya me imagino allá el Cubo haciendo así su rap, así con el guaraní, algo así va a ser, ¿verdad? ¿Ya estás practicando cómo vas a hacer la parte que te toca, por ejemplo? Ahí. La verdad que estamos todos los días practicando, casi todos los días con Más B, porque estamos preparándonos para los shows que se vienen. Tenemos invitación de los medios y cosas así, entonces nos preparamos casi todos los días, porque si bien sabemos de por ahí las letras de memoria, es otra cosa interpretar en vivo, ¿verdad? Entonces esa preparación es constante, y a la par estamos haciendo ya también otras canciones a la medida del tiempo que podemos, ¿verdad? Porque la idea de Compromiso Eterno es
hacer un álbum de Guarania Rap y establecernos como un grupo de Guarania Rap. Qué genial, porque sería único. Único en el mundo, en el país, en el mundo, por ejemplo, esa fusión. Porque anda entero de Japón, hoy más lleva los Japón otros artistas, anda la música paraguaya, anda bandita, anda, pero la guarania en sí, y te la andula como rap, por ejemplo. Hay rock también, El como rock, folclore, y nosotros siento que estamos como comprometidos con el tema del folclore urbano, por decirlo así. Entonces, vamos a seguir con esto. Ahí para rato tenemos ya ese compromiso, por eso la banda se llama Compromiso Eterno, porque por eso se llama, porque vamos a hacer hasta más no poder, vamos a hacer, y el plan es este año un álbum. Pero ¿cómo la lista de música? Tenemos una canción propia, ya que estamos trabajando en él, y otra canción ¿algún avance en Baixo Pajera? Y la canción conocida que hay que ir a pedir permiso para usar es Mis Noches Sin Ti. Es una canción muy conocida también. Sí. Se hace uno de los más famosos en Yaguarecoa, el tema de la guarania. Es importante ver justamente en el año donde la guarania va a cumplir 100 años. Ya cumplió. Sí, ya cumplió, ya fue de hijo ese, ya febrero llegó con Meina. Entonces, espectacular, realmente una forma de homenajear, lleva un regalo. Sí, totalmente, y nosotros por eso también sentimos esa necesidad, ¿verdad? De querer salir a las calles, por decirte así, y mostrar, hey, mira, estamos de fiesta, también nuestro cumpleaños, porque nosotros este proyecto empezamos en el 2019. Y después paramos por el tema de la pandemia, un año y medio después retomamos. Y ahí lanzamos nuestro primer single que se llama Mi Dicha Lejana, que es una canción de Emilio Ayala Báez. Y eso tuvo su proceso de madurez, de poder encontrarnos entre los amigos y ver, bueno, yo sigo, yo no sigo, pero siempre somos amigos todos los que participaron, porque hay muchos amigos que empezaron el proyecto y después no pudieron por sus responsabilidades, cosas así. Entonces esta vez estamos bien comprometidos a irnos ya para adelante. Más ve, y también consultarte a quiénes ustedes quieren llegar, aparte ya sean músicos, a los jóvenes, que sean ustedes también ya una inspiración de todo lo que es esta cultura y que quede prácticamente sellado en lo que es el Paraguay, la fusión entre el rap y la guarania. Y la intención es conectar generaciones, ¿entendés? Por decirte, al mayor de edad con el menor de edad, por decirte así, conectar, ¿entendés? Que eso es lo que de repente hay un espacio así bien amplio en donde de repente al que le gusta la música urbana no conecta con el folclorista, entonces ver la forma de que al folclorista le guste un poco también el rap y que se anime a hacer un poquitito más de lo que siempre hace, pero sin salir de su estilo, ¿verdad? Y viceversa. Ese es también el... Te voy a contar un caso, por ejemplo, Eunice, que yo tengo un amigo que suele escuchar su rutina de los domingos es levantarse temprano, preparar su tereré y pone polka, pone guaraní, cosas así, ¿verdad? Y Compromiso Eterno, por ejemplo, ya está en su playlist. Genial, entonces genial. Escucha su polka, escucha su guaraní ahí de paso ya. Alguien que no está acostumbrado a escuchar rap, ¿verdad? Pero escucha lo que estamos haciendo ahora y le gusta. Eso es lo que nosotros queremos, a esa gente es lo que queremos llegar. La gente que por ahí escucha guaraní, escucha polka y escucha la versión que hicimos y esperemos que le guste. Seguro que le hicimos con mucho amor. Sí. Claro, lo que se hace con amor siempre llega bien al público. Un pecheite, así que aguille vete mande pechu jaguareco árabe ore moinu hape umia ve ore bla peguareco vagina que la compromiso externo ve, así que tu ya la pende compromiso con angajina. Así que ñande llenas tu paso más depende de que tu hanguay ya ve depende mare TV hape guaje pa intenta hay ver solamente de la guarania o hindúa, sino que todo estilo de música pe lleno guarasi o si ven guaje tontería porque ahí por ahí te irá a depender en viapo. Muchas gracias. Agüille. Agüille. Pero pues tú entonces puedes irte a pedir me ayuda a aprender.